Ganas de saludarlos una vez más. Nuestros corazones están llenos del amor de Dios y qué bueno ver algunos rostros que no vemos usualmente, ¿verdad? Ya saludamos a Luis y a Fabs, pero vemos a María también a la par de Javi allí, ¿verdad? Dios te bendiga, qué bueno verte, ¿verdad? En medio de nosotros. Amén. Amén. Qué bueno verte, Mari. Dios te bendiga siempre, ¿verdad? Ahí a la par de Orlando, Dios te bendiga. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos, y nos reunimos con alegría a celebrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y ahora lo vamos a hacer a través del partimiento del pan de la palabra de Dios. Y para eso vamos a ir al Evangelio según San Lucas, en donde nos toca la porción de los 10 leprosos. Una parábola, no es parábola, una historia bastante conocida, pero la vamos a desgranar con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19, los 10 leprosos. Y dice la palabra del Señor que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a la distancia. Y le gritaban: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era un samaritano. Y Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Amén, gloria al nombre del Señor. Padre Santo, en esta, Señor, preciosa tarde, en el cual tu palabra ha sido abierta, estamos muy necesitados de oír tu palabra. Estamos necesitados, Señor, de la ministración de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. No venimos, Señor, con ninguna pretensión de saber lo que tú necesitas para el alma de cada miembro de los que están aquí reunidos, pero tu Espíritu sí lo sabe. Oh Padre Santo, derrama de tus dones, Padre Santo, derrama de la actitud de escuchar con atención y de predicar con claridad. Sin ti no somos nada, sino ramas arrancadas que se secan, pero contigo permaneceremos y llevaremos mucho fruto. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos. Amén y amén. Amén. Como decíamos, hermanos, continuamos recorriendo este precioso evangelio según San Lucas. Y a lo largo de este evangelio, a veces comentamos con mi esposa los mensajes que yo predico y que predica Jonathan y José, y ella me pregunta cómo es que este mensaje me va a ayudar a mí a aprender a caminar con Jesús, porque esa es la serie o el título de la serie, Aprender a Caminar con Jesús. Y ha llegado a la conclusión de que esta serie nos muestra en primer lugar la persona de Jesús en toda su claridad y belleza, porque Lucas lo describe a lujo de detalles. Y a la medida que uno va conociendo el carácter, los atributos de este Cristo, el corazón va ardiendo de amor y de pasión por este que es verdaderamente nuestro Señor, porque conocer a Cristo es amar a Cristo. Mas en segundo lugar, Jesús nos está enseñando a hacer ministerio al estilo de Jesús. Hay tantos libros acerca del ministerio y de cómo hacer ministerio en este siglo o en este mundo o en la ciudad o en las grandes orbes o en el campo. Sin embargo, nosotros, hermanos, vamos de la mano de Jesús y estamos aprendiendo a hacer ministerio de la mano de Cristo Jesús. Él está trayendo a la realidad del reino de los cielos, hermanos, a este mundo que está tan necesitado de redención. El domingo pasado Jesús nos llevó a considerar la inevitabilidad de los pecados y las ofensas como parte de la experiencia humana y cristiana. No levantes la mano, pero yo te voy a preguntar algo. ¿Cuántos de aquí han ofendido a alguien en su vida?
Según Santiago dice de que si alguien no ha ofendido, el tal es varón perfecto que sabe controlar todo su cuerpo. Todos muchas veces ofendemos. La palabra del Señor es de que estas ofensas, estos tropiezos que a veces nos ponemos o con frecuencia nos ponemos los unos a los otros son inevitables, pero el Señor también advierte de la seriedad de ponernos tropiezos y pecar el uno en contra del otro. Y por ello el Señor nos enseña bíblicamente a cómo lidiar con el pecado en medio de la comunidad cristiana. Y Él nos enseñó y nos dijo de que el pecado se lidia confrontándolo con amor y con gracia, examinándonos nosotros primero para ver si la viga que está en nuestro ojo nos deja ver con claridad la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Y luego nos acercamos con gracia, sabiendo de que nosotros también, hermanos, muchas veces ofendemos y pecamos. Señor también viene y dice de que si nuestro hermano viene, se arrepiente y nos pide perdón aún 7 veces al día, nosotros, hermanos, estamos llamados a perdonarlo. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos somos los recipientes del más grande de los perdones. Hermanos, el perdón completo de nuestros pecados. Porque el Señor tomó el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz y nosotros, hermanos, podemos decir: todos mis pecados han sido perdonados por un acto de la gracia divina. Por lo tanto, yo tomo de esa gracia divina y el Señor me llama a que yo venga y perdone a mi hermano. La palabra del Señor, hermanos, es viva y eficaz, hermanos, y ministra nuestros corazones. Y toma una fe de un grano de mostaza, de decirle a un árbol que está plantado que se eche al mar y se plante ahí. Y hablábamos muchas veces de que hay árboles, raíces de amargura que se han plantado en nuestros corazones por ofensas recibidas, quizás aún en la niñez, quizás aún por personas que ya no están en medio de nosotros. Y sigue ese árbol de amargura que viene y está plantado en un lugar que no debería estar plantado. Y el Señor nos manda con fe a que nosotros le digamos a ese árbol: quítate de ahí y échate a la mar. Está hablando del perdón. Hermanos, un perdón sobrenatural para aquellos que son de la comunidad de la fe, para que nosotros seamos libres. ¿Cuántos creen acá que el Señor nos ha llamado a libertad, mis amados hermanos? El Señor es un Señor de libertad. Y si aún el día de hoy tú estás acarreando en tu corazón, en tu mente y en tu alma un rencor por una ofensa recibida, ven delante del Señor con fe. Renuncia a andar cargando eso ni un segundo más y dile al Señor: Señor, yo quiero esa libertad que tú has prometido a aquellos que son libertados por tu Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tenemos la parábola sigo yo con las parábolas, ¿verdad? No es una parábola. Es que hemos estado a través de varias parábolas que esta historia me ha enredado la lengua y digo que es una parábola, pero no es una parábola, es una historia. Y el Señor, hermanos, cuenta de que iba camino a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, cuando llega a esta aldea. Nota de que no dice el lugar exacto en donde él estaba pasando, no dice el nombre de la aldea, y ahí se le aparecen 10 leprosos, y a esos 10 leprosos tampoco aparecen nombrados, no tienen un nombre ellos, simplemente son reconocidos como 10 leprosos que se pararon a la distancia. Y aquellos leprosos, utilizando la fuerza de sus pulmones debilitados por la lepra es una enfermedad horrible, hermanos, vienen y claman y le dicen al Señor: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Él los vio, hermanos, y les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. En el libro de Levítico se muestra el protocolo antiguo testamentario que había que seguir para que un leproso que era sanado pudiera reincorporarse a la sociedad. Y el primer paso era presentarse al sacerdote para que el sacerdote viniera y lo inspeccionara, que ya no tenía manchas de lepra. Y luego tenía que hacer una serie de rituales y una serie de lavamientos y una serie de actos religiosos, y luego podía reintegrarse a su familia, a su trabajo y a la sociedad. Por eso el Señor viene y le dice a aquellos 10: muéstrense a los sacerdotes. Pero la palabra del Señor dice, hermanos, que cuando iban camino
a mostrarse a los sacerdotes, quedaron limpios. Y uno de ellos, hermanos, al ver que había sido sanado, se volvió, regresó. No, hermanos, se fue a mostrar al sacerdote, sino regresó a los pies de Cristo. Y dice la palabra del Señor que en voz alta, hermanos, él empezó a darle la gloria a Dios. ¿No le darías tú la gloria a Dios si él te sana de la lepra? Cayendo en su rostro a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, él empezó a adorar a Dios. Y dice la palabra de Dios que era un samaritano. Y Jesús respondió, hermanos, preguntándole por sus 9 compañeros. No hay respuesta de parte de aquel hombre que estaba muy ocupado alabando al Señor. Sin embargo, el Señor concluye esta historia diciendo, levántate, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Yo creo que a través de esta narrativa, hermanos, el Señor nos continúa enseñando cómo hacer ministerio al estilo Jesús. Ese es el estilo que a nosotros nos debe preocupar, imitar. Y decimos, hermanos, que el continuo ministerio del reino de los cielos practicado por Jesús es uno de socorro al necesitado, sanidad al enfermo y salvación al pecador. Una vez más lo voy a decir, el continuo ministerio del reino de los cielos practicado por Jesús es uno de socorro al necesitado, sanidad al enfermo y salvación al pecador. ¿Por qué digo el continuo ministerio de Jesús? Porque el ministerio de Jesús continúa a través de su iglesia. Algunos quisieran decirnos de que el ministerio de Jesús se acabó cuando Él ascendió a la tierra, pero no es así. Hermanos, el reino de los cielos ya está aquí, pero no se ha manifestado en toda su plenitud. De tal manera que el Señor manda a su iglesia, hermanos, a que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El Señor manda a su iglesia que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El ministerio del reino de los cielos practicado por Jesús continúa y continúa siendo uno de socorro al necesitado, sanidad al enfermo y salvación al pecador. Pero exploremos el primer punto. ¿Por qué decimos que el ministerio de Jesús es uno de socorro al necesitado o al menesteroso? Bueno, vemos a estos 10 leprosos, menesterosos y necesitados de una gran manera. Ahora, como decía, no tenemos los nombres de estos 10 leprosos. No los reconoce, hermanos, la palabra del Señor por nombre. Son incógnitos. El lugar en donde viven tampoco es importante. La palabra del Señor viene y dice que era una cierta aldea. Esto da a entender de que no era un lugar de mucha importancia. Yo no sé si el lugar donde tú naciste, o la ciudad, o la colonia, o la villa en donde tú naciste, hace con frecuencia los titulares del periódico, pero esta villa no aparecía en ningún lado en los anales de Jerusalén o de Judea. Era simplemente una aldea más. Y ahí, hermanos, había gente necesitada, gente menesterosa. Y lo dice de una manera, hermanos, tan casual, tan al azar. Pero déjame decirte algo, cuando Jesús pasa por un lugar, no pasa por ese lugar de casualidad. Cuando Él pasa por esa aldea sin nombre, y cuando Él pasa por aquellos leprosos que son unos don nadie, y cuando Él va camino a Jerusalén, entre un lugar entre Samaria y Galilea, Jesús sabe exactamente lo que está haciendo en aquel lugar. Y Jesús le va a dar identidad a aquellos leprosos incógnitos, por lo menos a uno de ellos. Y aquellos leprosos vienen y gritan y le dicen al Señor: ten misericordia de mí. Y quizás la gente de aquel tiempo estaba entrenada a ignorar los gritos de los leprosos, porque si tú has leído un poco, la lepra es una enfermedad sumamente contagiosa, sumamente contagiosa. Por eso los leprosos habitaban afuera de las ciudades. Si un leproso empezaba a hablar, eso era una señal de que tú debías de caminar hacia el lado opuesto, para resguardarte, para protegerte, para no contagiarte. Sin embargo, la manera que Jesús ejerce su ministerio es de que Él no solo da identidad al desconocido, sino que Él da oídos al ignorado.
Cuando los leprosos vienen y hablan y alzan la voz, Jesús maestro, los oídos divinos de Jesús se voltean a aquellos que tienen necesidad. Cuando Él ve, son 10 leprosos. Como decíamos, la lepra no era una enfermedad común y corriente. Por lo general, la lepra era una señal de juicio sobre la persona. Era una enfermedad, y todavía lo es en ciertos lugares del mundo, horrible, en donde empiezan a salir manchas rojas en la piel. Luego esas manchas rojas se vuelven blancas. Luego la piel empieza a endurecerse y luego, hermanos, empieza a caerse y a podrirse la piel. Esta era una señal de juicio. Pero este Jesús está ejercitando un ministerio que socorre al menesteroso, que da identidad al incógnito, que da oído al ignorado y también da una esperanza a aquel que está siendo juzgado. Así es el ministerio de Jesús. Así es el ministerio, hermanos, de nosotros si somos seguidores de Jesús. Yo oí contar una historia a un pastor allá por el norte de alguien llamado Dave. Y este pastor contaba la historia de que él era pastor en una ciudad en Nueva York. Y saben los que han vivido allá de que los inviernos son de mucho frío. Y este Dave era un personaje que era un homeless, era un desamparado. Y el pastor un día estaba predicando un mensaje como yo el día de hoy. Y lo que sucedió es de que Dave, que era uno de los mendigos que vivía en las calles, se fue, entró por la iglesia y se sentó en la última banca. El pastor lo vio, lo ignoró, siguió predicando el mensaje, siguió haciendo su exégesis, siguió aplicando los puntos. Para el corazón del pastor había dado un muy buen mensaje, pero el pastor estaba un poquito cansado. El pastor terminó de saludar a sus feligreses y iba camino al parqueo cuando Dave se le acercó. Ahora este pastor cuenta de que cuando Dave se le acercó, lo primero que le golpeó fue un olor de aquel hombre que probablemente había estado viviendo por meses en la calle. Y entonces aquel pastor se detuvo. Él cuenta, a los 5 pies sentí un golpe, ¿verdad? Que tuve que hacer la cara a un lado para poder respirar. Y aquel hombre me seguía hablando, cuenta el pastor, y yo no podía verlo al frente porque despedía un olor muy fuerte. El pastor cuenta de que él metió la mano en la bolsa, le preguntó en dónde había dormido, ¿verdad? Y Dave le contestó algo que el pastor no alcanzó a oír, y luego se metió la mano en la billetera, sacó un billete de $20 y se lo dio a Dave. Pero aquel pastor cuenta de que aquel hombre desamparado retiró la mano del pastor y le dijo: yo no quiero tu dinero, yo lo que quiero es conocer a ese Jesús del que tú estabas predicando. Dice que el pastor empezó a sentir una vergüenza y la vergüenza se convirtió en lágrimas. Y luego en la noche él estaba diciendo: Señor, perdóname por ser tan mal representante de tu evangelio, Señor. Porque tú, Señor, viniste a socorrer al menesteroso. Tú viniste, Señor, a darle identidad al incógnito, Señor. Tú viniste, Señor, a oír al ignorado. Señor, tú viniste a dar esperanza al juzgado. Mis hermanos, ¿qué creemos nosotros que es ser un discípulo del Señor? Creemos nosotros que ser discípulos del Señor es de que el Señor murió en la cruz, perdonó nuestros pecados, para que nosotros ahora podamos tener iglesias bien bonitas, así como esta, bien seguras, en donde tomemos el cafecito, escuchemos un mensaje y luego nos regresemos a la casa. Si hacemos ministerio al estilo Jesús, hermanos, el Señor nos llama, hermanos, a escuchar la voz de los menesterosos espirituales, de ir en busca de ellos, porque hay muchos. Y no tienen que ser, hermanos, simplemente desamparados sociales, pero también desamparados espirituales. La gente se está muriendo, hermanos, sin Cristo, sin fe, sin esperanza, hermanos. Y nosotros, me temo, muchas veces no entendemos lo que significa ser un discípulo de Cristo. Él nos murió para que viviéramos vidas cristianas
cómodas, sociales. Él murió, hermanos, y dio esta comisión a su pueblo para que nosotros también, cuando nos encontremos con los Daves de este mundo, hermanos, no les demos dinero, sino les demos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Este pobre clamó a mí, dice el Señor, Salmo 34:6, y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Y estos éramos nosotros un día, pobres, necesitados de Dios, hermanos, y Él nos salvó de todas nuestras angustias. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, ahora me levantaré, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que Él anhela. Oh Señor, queremos hacer ministerio como Jesús. Queremos, Señor, tener un oído, Señor, para aquel que tiene necesidad. Queremos tener un corazón, Señor, para aquel, Señor, que es menesteroso, Señor. Sacúdenos, Señor, de nuestra comodidad y enséñanos a hacer un ministerio, Señor, estilo Cristo Jesús. Pero decimos también, hermanos, de que el ministerio continuo, porque no ha terminado, del reino de los cielos practicado por Jesús es uno en el cual Jesús sana a los enfermos. Jesús sana a los enfermos. Él sanó a aquellos 10 leprosos, los sanó. Ni siquiera habían llegado donde estaban los sacerdotes, hermanos, y hermanos, el Señor los sanó. Quedaron limpios porque el Señor sigue sanando. Que había en el corazón de Cristo, ¿cuál era su propósito? ¿Cuál era la razón por las cuales Él los sanó? ¿Cuál era, hermanos, el motivo? ¿Cuál era, hermanos, al fin y al cabo el propósito de tal acto? Se nos ha sugerido de que Jesús hacía milagros para autenticar su ministerio. Nos dicen algunas corrientes teológicas que las profecías debían ser cumplidas y que de alguna manera Jesús estaba sujeto a hacer esas señales para confirmar que verdaderamente Él era el Cristo. Yo oigo esas maneras de pensar y luego volteo mi mirada hacia las Escrituras y digo que creo que no estoy de acuerdo con esa posición. Mira lo que dice el verso 20. Habiéndose preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles. El reino de Dios está acá y la única señal que ellos necesitaban y que nosotros necesitamos se llama Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el motivo de la sanidad? Y aquí lo vemos, hermanos, con abundancia. El motivo de la sanidad es la compasión, el corazón compasivo, hermanos, de Cristo Jesús por aquellos que estaban enfermos. Esa es la razón. Agarra una concordancia, hermanos, en español, en inglés, electrónica o en papel y te vas a dar cuenta, hermanos, que cuando el Señor Jesús, a través de quién, por quién y para quién fueron hechas todas las cosas, cuando Él desciende a la tierra y Él tiene, hermanos, un encuentro con su creación y ve a su creación y ve a su criatura golpeada por la enfermedad, ¿qué es lo que pasa, hermanos, en las entrañas de Jesús? Que las entrañas de Jesús se llenan de compasión. Se llenan de compasión. Mateo 9:36. Multitudes sin qué comer. Y dice que tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tiene pastor. No quería demostrar su poder. Era la compasión en su corazón, hermanos, lo que lo llevó a hacer la multiplicación de los panes. Mateo 14:14. Desembarcó y vio una gran multitud y ellos estaban esperando para escuchar la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Dice que tuvo compasión de ellas y sanó a todos los enfermos. Mateo 15:32. Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo, que no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda.
En todos los lugares en donde tú ves, en todos los contextos en donde tú ves, entonces tú ves a un Jesús movido a compasión. Ahora hablemos un poquito de la compasión. Tim Keller, el pastor presbiteriano que acaba de morir, dijo algo muy cierto. Y él dice: generalmente nosotros tenemos compasión de gente que es parecida a nosotros. Por ejemplo, el que está casado y tiene hijos, tiene compasión de otra pareja que está casado y tiene hijos. Tienen una afinidad. Y de repente se aparece una soltera y estos dos se le quedan viendo y dicen: ay, ¿por qué no se casa? Luego están un par de solteros y ellos tienen compasión el uno del otro, y luego ven venir a una madre con 3 niños y viene y dice: wow, de veras, 3. Tim Keller dice lo siguiente: generalmente nosotros tenemos compasión por gente parecida a nosotros, pero Jesús no nos permite llamar a eso una compasión bíblica, porque el Hijo de Dios, el Verbo, la segunda persona de la creación, tiene compasión de un leproso samaritano que no tenía nada que ver con él. Hermanos, déjame decirte algo: esa es la compasión que yo quiero tener. No la compasión, no la afinidad por los que me caen bien, por los que se parecen a mí, sino que el Señor llene mis entrañas y llene mi corazón y llene cada fibra de mi ser con una compasión bíblica como la de su Hijo. Porque nosotros vemos acá, hermanos, de que el motivo detrás de las sanidades de Cristo Jesús era su compasión para aquellos que estaban quebrantados. Ahora, ¿cuál era la razón que los sanaba? ¿Sabes cuál era la razón por la cual el Señor los sanaba? Porque podía sanarlos. Él hacía las cosas porque podía. ¿Te acuerdas de aquel leproso en otro pasaje que le pregunta y dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme, Señor? ¿Qué le contestó el Señor? Sí quiero. Ve y sé limpio. ¿Por qué sana Cristo? Porque puede. Ahora, no sé si hay alguien aquí que cree de que Él podía sanar, pero ahora no puede. Pero yo sigo creyendo en un Dios que es poderoso para sanar. ¿Cuál es su propósito al sanar? Darle la gloria a Dios. Qué refrescante Jesús, que no anda buscando likes de Facebook ni seguidores de Twitter. Qué refrescante Jesús, que no le interesan los aplausos de las multitudes, que no antes de sanar pide que lo maquillen, ¿verdad?, para salir bien en YouTube. ¿Qué es lo que quiere hacer el Hijo de Dios en aquella aldea, hermanos, que no tiene nombre, con aquellos 10 que no tienen nombre, en aquel lugar que no tiene nombre? ¿Qué es lo que quiere hacer el Hijo de Dios sino darle la gloria a su Padre Celestial? Y llega aquel samaritano, ya no más leproso, se tira a los pies de Jesús y le empieza a dar la gloria a Dios. Probablemente en la mente de Jesús simplemente dijo: misión cumplida, Padre, la gloria te ha sido dada. La narrativa de Lázaro, Marta y María, no Lázaro Ravelo que está por allá. ¿Qué tal, mi hermano? Dios te bendiga. Pero él también, porque el Señor lo ha sacado, hermanos, de la tumba más de una vez, ¿verdad, Lázaro? Le mandan a decir: Señor, el que amas está enfermo. Y una vez más, las entrañas de Jesús se mueven a compasión. Y entonces Él viene y dice: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hermanos, yo entiendo de que el Señor es soberano en la enfermedad, en la muerte y en la sanidad. Yo lo entiendo eso con mucha claridad. Yo entiendo que a veces el Señor sana y a veces deja que la enfermedad siga. Eso es la prerrogativa de Dios. Ahora, yo no soy soberano, ni tú no eres soberano. A ver cuántos soberanos hay aquí. Ninguno. Entonces, ¿sabes qué? Sigamos orando por los enfermos. Sigamos buscando el corazón de Dios y sigamos pidiéndole al Señor
con fe, Señor, sana a aquellos que están quebrantados de salud, Señor. Sánalos, Señor, por la compasión, Señor, de tus entrañas, Señor. Sánalos porque tú puedes y sánalos, Señor, para el nombre tuyo sea glorificado. No estoy presentando una fórmula para sanar, hermanos. Estoy exponiendo un texto bíblico. Oremos por los enfermos en el nombre de Jesús, pidiendo su sanidad. Oremos por nuestros enfermos con fe. Recordemos lo que el Señor vino y le dijo a los 70 un día, y que esa comisión resuene en nuestros oídos y que entendamos lo que significa ser un discípulo de Cristo. Él vino y les dijo: y cuando vayáis, predicáis de esta manera, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad afuera los demonios. Habéis recibido de gracia, recibisteis, dad de gracia. Así que donde quiera que nosotros nos encontremos, si andamos en Wynwood, si vivimos en Westchester, si estamos en Kendall, si estamos en Homestead, si andamos en el supermercado o paseando o en la iglesia, hermanos, nosotros estamos siempre en misión. Y donde, hermanos, la necesidad aparezca, nosotros acordémonos del ministerio estilo Cristo Jesús. Un ministerio que socorre al necesitado y que sana a los enfermos. Por cierto, vamos a orar por los enfermos cuando acabe este servicio. Vamos a orar con fe. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Tercer y último lugar, decimos de que el continuo ministerio de Cristo en el reino de los cielos, el ministerio practicado por Jesús, es uno de salvación al pecador. De salvación al pecador. El Señor vino a socorrer al desamparado, al pobre espiritual, vino a sanar a los enfermos y vino, hermanos, a salvar al pecador. Él viene y le dice a aquellos 10: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Sucedió que mientras iban quedaron limpios. Y entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Esto es extraordinario. Era un leproso. La piel se le estaba cayendo. Había perdido su familia. No podía acercarse a sus hijos. No podía trabajar. No podía entrar al templo. No podía hacer nada de estas cosas, hermanos. No podía vivir una vida decente. Hermanos, lo más que él podía esperar era morirse rápido. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando le dicen: ve y muéstrate al sacerdote para que empiece el proceso de tú reincorporarte a la sanidad, dice que iba caminando cuando fue limpio, y en vez de irse a buscar al sacerdote para continuar el protocolo religioso de su reincorporación en la sociedad, ¿qué es lo que hace? Se da media vuelta y se va a buscar a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Bueno, lo que está sucediendo, hermanos, es de que este hombre, sin saberlo, sin haber estudiado teología un día de su vida, está experimentando el nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento, lo primero que está sucediendo es de que nuevos afectos están siendo creados en el corazón. Nuevos afectos. Algo está pasando no solo en la piel de aquel leproso samaritano, sino está pasando, hermanos, en el corazón de aquel ex leproso. ¿Por qué te digo de que algo nuevo se está creando en su corazón? Porque el reintegrarse a la sociedad ya no es la primera prioridad de su corazón. El venir y conseguir un nuevo trabajo y hacer los rituales religiosos para volver a ser un ciudadano normal de Samaria, de donde sea, ya no es, hermanos, lo primero en su mente. Este hombre tiene algo en su mente, algo que no tenía antes. Está sucediendo algo sobrenatural, porque cuando él es sano, hermanos, lo primero que piensa es ¿en quién? En el maestro que lo había sanado. Los otros 9 siguieron su camino. Probablemente sí, tuvieron un agradecimiento interno. No sabemos qué fue de ellos. No sabemos si después buscaron a Jesús. Pero sabemos de que hermanos, recibió algo en su corazón diferente. Su corazón cambió
Y hermanos, y Jesucristo, hermanos, se volvió la prioridad número uno de su vida. Ese es el caso, hermanos, de nosotros. Ese es el caso de nosotros, hermanos. Estamos aprendiendo, hermanos, de que Jesús es más valioso, hermanos, que el trabajo, que es más valioso que la familia, que es más valioso que el dinero, que la vacación, que la casa, que es más valioso que el retiro. Hermanos, y Jesucristo se vuelve tan precioso para nosotros que, hermanos, tenemos que dar media vuelta y venir y adorarlo. El ministerio de los reinos de los cielos no está preocupado con llenar mega iglesias. El ministerio del reino de los cielos no está interesado, hermanos, en hacer pactos políticos con, hermanos, el partido gobernante. El ministerio de los cielos no está interesado en ganar concursos de popularidad. Ese no es, hermanos, el ministerio estilo Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, vino a socorrer a los menesterosos, vino a sanar a los enfermos y vino a salvar a los pecadores. Y al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios. No solo dice glorificando a Dios. ¿Qué dice tu Biblia en el verso 15? Dice que vino glorificando a Dios. ¿Cómo? En voz alta. En voz alta. Porque este es un milagro que no solo ha reparado su piel, sino también ha reparado su corazón. No hizo eso el Señor un día con nosotros, hermanos. ¿No te enternece lo que el Señor hizo un día contigo? ¿No te enternece de que tú fuiste llamado a estar bajo el ministerio de Jesús? Pero Él no solo da nuevos afectos, sino también da nuevas actitudes. Respondió Jesús y dijo: ¿dónde están los 10 que fueron limpios? ¿Por qué solo tú regresaste? Pero Él se queda viendo a aquel leproso que regresó a dar la gloria a Dios y que no se puede levantar del piso de darle la gloria a Jesús. Porque cambia nuestras actitudes, hermanos. No, el evangelio de Cristo no puede entrar al corazón y dejar a la persona igual. Es un cambio cataclísmico de prioridades, de maneras de pensar. Y sí, continuamos batallando contra el pecado remanente, continuamos ofendiéndonos y pecando los unos a los otros, pero hay perdón, hay búsqueda del hermano, hay arrepentimiento, hay compasión. Y en el caso de este hombre hay agradecimiento. No se puede despegar de los pies de Cristo Jesús. Tú sabes, hermanos, que nosotros los cristianos evangélicos nos gusta subrayar ciertos pecados grotescos, sociales, sexuales, y decimos, bueno, ya, wow, el homosexualismo está acabando. La fornicación son pecados serios que deben ser lidiados bíblicamente. Los robos, las violaciones. Pero tú sabes, bíblicamente, ¿cuál fue el pecado que desató la ira de Dios en el libro de Romanos 1? Según el libro de Romanos 1, hay un pecado que desata la ira de Dios. ¿Y sabes cuál es? El no dar gracias. El no dar gracias. El vivir vidas como que Dios no existe. Como que Él no es el hacedor del aire que respiramos. Como que Él no nos dio 2 piernas para que estuviésemos, hermanos, de pie. Como que Él no nos dio, hermanos, ojos para vernos, garganta para alabarle, vivir, hermanos, con las espaldas dadas a Dios. Esa es la actitud, hermanos, del hombre carnal. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y Él nos da un nuevo corazón, hermanos, aparecen nuevas actitudes. Una de ellas es el agradecimiento. Qué palabra más poderosa es decir gracias, ¿verdad? Qué palabra más poderosa es decirle gracias, Señor. Y si tienes problema encontrando en tu vida ahorita algo por lo cual decirle gracias, sí, Señor, pero estoy enfermo, no tengo trabajo, ¿verdad? El carro anda botando aceite,
el landlord me subió la renta. Problemas. Encontrando razones para darle gracias al Señor, piensa en su Hijo Jesucristo. Piensa en su Hijo Jesucristo y dile: Señor, gracias, Señor. Gracias, porque en la salvación Cristo da nuevas actitudes. Al terminar, decimos de que en la salvación Cristo da una nueva identidad. ¿Por qué? Porque aquel hombre era un don nadie, era un leproso y era un samaritano, hermanos, y ahora el Señor viene y lo levanta. Lo levanta. Esa señal de dignidad. Levántate. Y le dice: tu fe te ha salvado. Ya no es más un leproso, sino que es un salvo. Ya no es alguien más que tiene lepra, sino es alguien que tiene, ¿qué? Fe. Señor, cambia nuestra identidad. En la salvación Cristo nos da nueva identidad. Qué triste aquellos que fueron sanos y que nunca regresaron. No sabemos qué pasó, como decíamos. En obediencia a la ley y a sus rituales, se presentaron ante el sacerdote. Probablemente siguieron los rituales necesarios para regresar a su casa, regresar a sus familias, regresar a la sociedad. Pero este samaritano, algo pasó en su corazón. Y lo que pasó en su corazón, hermanos, es de que el Señor lo había cambiado. Lo que había pasado en la vida de este ex leproso era de que el Señor lo había hecho un hombre de fe. Y esa es la misión de los discípulos de Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestra misión, una vez más, mis amados hermanos, no es escondernos detrás de nuestros libros de teología, no es encerrarnos en la comodidad de nuestras iglesias con el aire a 72 grados como está ahorita. Qué rico. ¿Cuál es el propósito del discípulo del Señor? Hacer ministerio estilo Cristo Jesús, teniendo los oídos apercibidos para los menesterosos, para socorrerlos con el evangelio, orar por los enfermos en el nombre de Cristo Jesús, descansando en su poder, en su soberanía, pero siendo movidos, ¿por qué? Por su ¿qué? Compasión. Y siendo voceros del evangelio de Cristo Jesús, predicando este evangelio. Pablo lo dijo mejor: no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. En un tiempo en que era avergonzante crear en el evangelio, ahora es parte del cliché de la sociedad, ¿verdad? Oh, I'm a Christian. En aquel tiempo no. Pero Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de este evangelio. Porque es poder de Dios para salvar, primeramente al judío y después al griego. Un evangelio que cambia la identidad del pecador, que cambia sus actitudes, que cambia sus prioridades y cambia sus afectos. Ese es el ministerio que estamos llamados a hacer. Pero quizás el día de hoy nosotros somos los menesterosos. Nosotros somos los necesitados de gracia. Nosotros somos aquellos que nos urge, hermanos, de que el Señor nos oiga. Y yo quiero decirte algo: no te quedes callado. Tu Señor está el día de hoy aquí para oírte. Él es aquel que oye al necesitado, que lo socorre, que no voltea la cara en menosprecio. Así que cualquiera que sea tu necesidad, necesidad del corazón, necesidad emocional, necesidad espiritual, necesidad física, no regreses hoy sin haberle hablado a Jesús. Dile: Señor, aquí estoy. Díselo como se lo dijeron los leprosos. Digámoselos como se lo dijeron los leprosos. Y digámosle: Señor. No, ellos no lo dijeron así como estoy diciendo yo, ¿verdad? ¿Cómo le dijeron?
Maestro, ten misericordia de mí. Y aquel Jesús volteó la mirada y les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes y van a ser sanos. Así que el día de hoy reflexionemos trayendo nuestras necesidades delante del Dios de toda gracia, y no seremos ignorados. Clamemos a Él con desespero y seremos atendidos por el Dios de toda misericordia. Traigamos nuestras enfermedades hoy, hermanos, traigamos nuestras enfermedades delante del Dios de toda compasión y todo poder para ser sanados. Apelemos a su compasión, a su poder, démosle la gloria, hermanos, y esperemos ver maravillas en medio de nosotros. Si tú te sientes perdido el día de hoy, si te sientes extraviado en tu corazón delante del Dios de esa salvación, pide salvación. Y si tienes seres queridos que no son salvos, clama por ellos. Oremos con fervor, hermanos, porque solo Dios puede salvar. Ahora yo te pido que cierres tus ojos. Voy a pedir algo. Le voy a pedir a aquellos en medio de nosotros que están necesitados de que el Señor los sane.